Bueno, pues ya estamos de vuelta. Como les decíamos, la Policía Nacional ha cumplido y cumple 200 años al servicio de los ciudadanos. Un cuerpo, se trata del cuerpo más antiguo de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad que ha tenido nuestro país. Vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con Manuel Laguna. Él es jefe superior de la Policía Nacional aquí en La Rioja. Señor Laguna, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Gracias por estar con nosotros. Bueno, 200 años, pocas instituciones podríamos decir que llegan a tener tanta edad. Es la única en España, yo no sé si en el extranjero sería mucho aventurarme. Bueno, a nivel histórico, pues es la primera policía a nivel nacional, valga la redundancia. Ha pasado con diversas denominaciones a lo largo de la historia. Incluso se fundó antes que Scotland Yard en Londres, incluso antes que la Sûreté Nacional en Francia. Entonces, bueno, pues somos un cuerpo ya veterano y tenemos un pozo de historia y de vivencias importante. Interesante. Bueno, ¿en qué contexto nació el Cuerpo de la Policía Nacional aquí en España? Pues en la época de Fernando VII, pues se vio la necesidad, porque había pues los famosos salteadores de caminos, era la época un poco de los bandoleros, entonces no había un cuerpo a nivel nacional que dependiera directamente del Estado, porque había ayuntamientos que tenían su propia policía, entonces fue una época de unificación bajo el mandato del gobierno, en este caso del rey Fernando VII, y se inició a efectos políticos en la época del absolutismo y bueno, pues tenía una doble connotación, digamos, de policía secreta, un poco represiva de los liberales, y por otro lado la necesidad acuciante que había de poner orden en todo el territorio nacional en prevención del bandolerismo y también, hay que decirlo todo, un poco también en cuanto a mantener en el poder al absolutismo. ¿Podría compartir con nosotros los momentos más importantes, históricamente hablando, de la Policía Nacional en estos? A lo mejor es difícil la cuestión que le planteo, ¿no? Pero ¿qué destacaría? Bueno, la policía, como lo que es el país, ha ido evolucionando desde su fundación por Fernando VII, pues claro, ha pasado por un montón de regímenes políticos, llámese Primera República, Segunda República. Un hito importante fue la Guerra Civil, el tema de la policía más bien represiva. Luego ya se pasó a la democracia. Quizás el hito más importante es la transformación del cuerpo con la raíz de la Constitución, en el sentido de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades. Entonces se pasó claro, la policía se adapta evidentemente a la situación y a las leyes que hay en cada momento, nos gusten o no, nosotros tenemos que cumplir las leyes, y entonces quizás el hito más importante fue el advenimiento de la democracia. Otro hito importantísimo, aunque sean ya en tiempos modernos, como si dijéramos, fue la incorporación de la mujer a la policía en el año 79. Esos serían para mí los hitos más importantes, y sobre todo a lo largo de estos 2 siglos la adaptación que ha habido a los cambios que se han producido en el país y la permanente adaptación, sobre todo ahora con las nuevas tecnologías, la ciberdelincuencia, el tema de todos los temas digitales, delitos, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, porque los delincuentes intentan ir un poquito más para adelante con nosotros, y entonces pues tenemos que estar en permanente cambio, sobre todo formación. Aquí un hito importante ha sido la creación de la Universidad de la Policía. Yo diría que la policía es un cuerpo hiperformado, en el sentido que a nivel de escala básica alrededor del 80% son titulados universitarios superiores. Otra cosa importante también es el tema de que para ingresar a la policía no hay requisito de edad ni de estatura, que en otras épocas sí. Hemos sido pioneros a nivel nacional, porque yo soy de los que piensa que el talento no tiene en cuenta ni la edad ni la estatura. Eso sí, luego cada uno tiene que desempeñar según sus aptitudes, tiene que desempeñar un puesto de trabajo u otro. Pero eso yo pienso que
dejar talento fuera de la corporación por el mero hecho de ser un pelín más alto, un pelín más bajo, no tiene sentido. No tiene nada que ver, ¿no? Bueno, esos son los hitos históricos, podríamos decir. ¿Cuáles han sido los logros más destacados de la Policía Nacional? Los logros, pues hombre, en los últimos tiempos evidentemente la lucha contra el terrorismo, sobre todo de ETA, porque ETA acaba con ella la sociedad española en primer lugar, pero la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad y sobre todo, además yo personalmente he vivido esa época, yo estuve destinado 10 años en San Sebastián en la lucha antiterrorista y luego también estuve en la lucha contra el yihadismo. Entonces esos son dos hitos importantísimos de los últimos tiempos que la policía ha dado una respuesta desde el punto de vista adecuada a la amenaza y sobre todo pues, en el tema de ETA que se acabó con el terror y en cuanto a por ejemplo el tema del 11M y ese tipo de cuestiones, la intervención de la policía en la resolución y esclarecimiento de los hechos ha sido fundamental. Vamos a hablar también un poco de la imagen. No sé si nuestros compañeros pueden ponernos también cómo ha evolucionado lo que es el uniforme de la policía. Mientras lo vamos viendo, a mí me gustaría hablar un poco de eso, de la evolución. Bueno, si me quiere comentar los trajes y enseguida le hago la cuestión que tengo planteada. Sí. Sí, esto es de la Guardia de Asalto, época de la República, que fue un cuerpo que se creó en la propia República para que la fidelidad de este cuerpo de seguridad pues fuera distinto a lo que era la época de la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, pues esto es un ejemplo, pero antes oíamos hablar, venían los grises o venían los maderos, tenían connotaciones muy negativas, ¿no? ¿Cómo ha cambiado eso? Pues claro, como decía antes, la policía se tiene que adaptar a los cambios y sobre todo asumir la democracia. Entonces, la Policía Armada nace con los restos de la Guardia de Asalto de época republicana y carabineros, así se crea la Policía Armada y de Tráfico, porque la competencia de tráfico en sus inicios, en la posguerra, fue competencia de la Policía Nacional y me parece recordar que fue en el año 58 cuando ya pasó a la Guardia Civil. Entonces, claro, en aquella época pues se puede decir, por un lado estaba quizás la policía represiva porque había dos cuerpos, era el Cuerpo General de Policía, que era lo que popularmente se conocía como policía secreta, y luego que eran militares, lo que era la Policía Armada y de Tráfico, y luego posteriormente Policía Armada. Entonces, en la época de la dictadura, pues por un lado estaba la investigación, por un lado incluso a veces política, evidentemente, por lo que era la policía secreta, y por otro lado meramente la investigación de delitos, que siempre la policía siempre ha investigado pues, todo el tema de delitos comunes, con asesinatos, robos, eso es una faceta importante. Por eso existía lo que se llamaba la policía criminal, que era el equivalente a la policía judicial ahora, que se dedicaba en sí a investigar todo tipo de delitos, y luego había otra vertiente dentro de la gente que no iba uniformada, iba como si dijéramos de paisano, que era lo que era la brigada político-social, y bueno, eso forma parte de la historia, nosotros somos historia. 200 años pues dan para mucho, bueno o malo, regular, eso que cada uno juzgue según su criterio. Bueno, ahora le vemos uniformado con un traje totalmente distinto, es un azul casi negro, podríamos decir, ¿no? Sí. Bueno, esto evidentemente tiene un porqué, en el sentido de que la Unión Europea tiene como objetivo que los cuerpos policiales a nivel general vayamos todos de azul. Es un criterio de la Unión Europea y entonces pues, bueno, pues fue adecuado cuando se produjo la unificación entre lo que era Cuerpo Superior de Policía, donde yo ingresé en el año 80, cuando se unificó con la Policía Nacional, que eran militares, pues a partir del año 86 se vio la necesidad, ya que adaptándonos un poco a las orientaciones y directrices de la Unión Europea, para unificar a nivel de todos los países de la Unión Europea la uniformidad policial, pues fuéramos de color azul, que por otra parte es el color más policial a nivel mundial en cuanto a la policía. Ha quedado claro esa curiosidad. Me gustaría saber un poco cómo ha evolucionado también lo que es la cercanía con la propia, y que eso estos días, es el mismo sábado, ustedes en su discurso hablaban de ello, ¿no?
la cercanía que han conseguido tener, ¿no? Y la aceptación en la población, ¿no? Sí, he comentado en diversas entrevistas que las series de televisión, algunas incluso jocosas y graciosas, como fue en su momento Los Hombres de Paco o la serie Geo, que nos ha dado a conocer incluso a todo el mundo, porque ha tenido esta última serie, por ejemplo, un éxito importantísimo a nivel mundial. Entonces, eso también, Servir y Proteger, que es una serie de sobremesa, así, eso nos ha dado a conocer en el sentido de que somos ciudadanos como otros cualquiera, que no tenemos ningún tipo de prepotencia y que somos ciudadanos como otros cualquiera. En concreto, aquí en La Rioja, el 80% de la plantilla son gente de La Rioja. Entonces, lo único que queremos, y ellos en concreto, los que han nacido aquí, pues quieren lo mejor para su tierra. Y claro, una cosa importantísima es darnos a conocer, para eso está participación ciudadana, el gabinete de prensa, porque no basta con hacer las cosas y hacer las cosas bien. Lo que hay que hacer es darlo a conocer al público, porque lo que no se cuenta parece que no se hace. Entonces estamos potenciando pues, los colegios, plan mayor, en fin, las charlas que damos de ciberexperto para alertar a los niños del mal manejo de los dispositivos electrónicos y tal. Entonces estamos como si dijéramos echados a la calle, en el sentido de que la gente nos conozca. Y un detalle que me gusta resaltar es que alrededor del 80% de las intervenciones que hacemos día a día son humanitarias. Ahora los coches que tenemos van recientemente dotados de desfibriladores que nos donó la Consejería de Sanidad. Entonces, cada 3x2 nos tocaba hacer antes un masaje cardíaco, ahora que tenemos estos dispositivos, mejor que mejor, pero alrededor del 80% de las cosas que hacemos son humanitarias. La gente nos asocia que si detienes a alguien por robo o tal, pero el 80% de lo que hacemos, sobre todo llamados al 091, son cosas humanitarias. Gente que se encuentra indispuesta. El otro día, por ejemplo, nos llamaron que una señora se había caído en su casa de la cama y la persona que estaba con ella no podía subirla a la cama, pues allí fuimos. O veces que a lo mejor los vecinos ven que no hay alguna persona mayor que no da señales de vida y tal, y tenemos que llegar con los bomberos, incluso derribar la puerta o meternos por alguna ventana, y en fin, todo ese tipo de cosas que muchas veces la gente no, pues hay que ponerlo en valor, esa vertiente humanitaria. Claro, desconocemos, ¿no? Hay que decir, el servicio de prensa funciona muy bien y eso le agradecemos también los profesionales del periodismo que exista ese feedback, ¿no? Tanto que ustedes, bueno, pues nos transmitan a nosotros y nosotros podamos contarlo al público en general. Ya que hablamos de La Rioja, de Logroño, la sede de la Policía Nacional, vamos a ir viendo también imágenes, también ha cambiado de lugar en estos últimos años, ¿no? Yo tengo que sentirme, la verdad, que muy vieja, porque yo creo que casi las conozco todas, o sea que eso es un problema que me lo tengo que analizar yo misma, ¿eh? Ha estado en Avenida de Navarra, pero antes de Avenida de Navarra estaba en la delegación del Gobierno, ¿no? Donde se hacían los... Bueno, hay que distinguir, como decíamos antes, lo que era Cuerpo General de Policía, Cuerpo Superior de Policía, que era el cuerpo de investigación, y por otro lado lo que es la Policía Nacional, ya después del año 78. Entonces ellos eran militares y nosotros civiles. Yo procedo del Cuerpo Superior de Policía. Entonces, a raíz de la unificación con la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del año 86, pasamos a ser un solo cuerpo civil. Entonces, hasta el año 86, por un lado estaba el Cuerpo Superior de Policía, que tenía la sede en lo que es ahora la Delegación de Gobierno, por un lado, luego en Doctores Castroviejo, y luego a raíz de la unificación, el cuartel ya pasó a pertenecer a lo que era el Cuerpo Nacional de Policía, ahora Policía Nacional, y estábamos en cuerpos distintos, con funciones distintas, y luego ya una vez que nos unificaron, pues ya estábamos todos juntos y pasamos de ser un cuerpo civil y uno militar a todos civiles. Bueno, pues ahí estamos viendo algunas de las imágenes de la Jefatura Superior de Policía. Antes hablaba de la mujer, en esas imágenes que veíamos al principio, donde se veía a los policías uniformados, pocas o ningunas podíamos por ver, ¿no? Pero ya nos ha dicho antes
que desde el año 79 la mujer se incorpora al cuerpo. Y hoy en día, ¿qué supone la mujer dentro de la jefatura? Pues sobre todo, claro, queremos resultar un cuerpo atractivo a la gente, a todo el mundo, mujeres y hombres, evidentemente, y entonces eso es una cosa que requiere un camino. Entonces, las primeras mujeres, como hemos comentado, entraron en el año 79, que es la promoción anterior a la mía, que era lo que era Cuerpo Superior de Policía, que eran inspectoras que estaban dedicadas a investigar, y entonces esa fue el primer hito. Luego, tanto otros cuerpos y fuerzas, incluso el ejército, hasta la segunda mitad de los años 80 no empezaron a introducir mujeres en él. Entonces aquí vamos por delante en lo que es La Rioja en cuanto a porcentaje, estamos ya casi llegando al 20%, un par de puntos por encima de la media nacional en cuanto a la incorporación de mujeres. Nunca es suficiente, nunca es suficiente. Eso se va paliando, ahora cada vez se aproxima más a la mitad en las nuevas promociones que ingresan en la Escuela Nacional de Policía. La verdad es que ahora estos últimos años en la oferta de empleo público, desde aquí aprovecho para animar un poco a la gente que oposite a la policía, porque en los próximos años va a seguir habiendo 2.500 plazas al año para ingresar en la policía. Yo animo a mujeres y hombres porque la gente tiene un poco una imagen estereotipada de lo que es la policía. La policía no es solamente ir en un coche patrulla e investigar, tal. Tenemos médicos, farmacéuticos, biólogos, químicos, veterinarios, tenemos todo tipo de especialidades, y sobre todo ahora con las nuevas tecnologías pues tenemos ingenieros de todo tipo, telecomunicaciones y tal. Y entonces un bagaje importante que tiene la policía es que sobre todo la gente de escala básica que entra ya con una carrera, incluso gente con experiencia en la empresa privada o en la docencia o en la universidad, y sobre todo carrera ejecutiva, que se requiere tener una carrera universitaria superior para ingresar, pues eso es un bagaje y un valor añadido de talento que se incluye a la organización. Bueno, mientras ya tenemos que concluir, pero mientras vamos viendo imágenes de ese acto que se hizo el sábado aquí en la capital, lo tengo aquí presente y le tendría que preguntar si a la policía le inquieta la transferencia de competencias, por ejemplo, en materia de inmigración, que se está planteando ahora. Pues a la policía no nos inquieta para nada. Nosotros cumplimos las leyes, y con las leyes que hay ahora mismo, el tema de extranjería es una competencia, según nos atribuye la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de la Policía Nacional, pero no me compete a mí ese tipo de cuestiones. Si se cambian las leyes, pues las cumpliremos y punto. Pues Manuel Laguna, un placer hablar con usted y conocer un poquito más de cerca lo que es la Policía Nacional, que me imagino que a lo largo también de los próximos días, semanas, habrá más eventos organizados para el público general y para acercar lo que ustedes hacen, ¿no? Efectivamente, tenemos ciclos de conferencias, que ahora tenemos unos estos próximos días. Luego hay un concierto para niños en el Ayuntamiento en febrero. Luego hay más ciclos de conferencias. Queremos hacer un monumento al bicentenario de la policía, y también en homenaje a las víctimas del terrorismo, y queremos hacer cursos con la universidad. Tenemos un montón de actividades. Bueno, nos ha quedado pendientes también que les van a poner una calle, ¿no?, y una escultura también a la Policía Nacional. Podemos hablarlo en otra ocasión. ¿Cómo se sienten con eso, por cierto? Pues reconocido, porque era un poco una cosa que nos faltaba, y sobre todo que sea en la fachada de lo que es la jefatura y tal, pues nos gusta más todavía que sea en un sitio próximo, y bueno, pues tiene mucho sentido que donde está ubicada la Jefatura Superior de Policía pues se haya puesto el paseo de la Policía Nacional. Gracias, Manuel Laguna, un placer. Buenas noches. Igualmente. Bueno, pues nos vamos a publicidad y regresamos en unos instantes. Hasta ahora.